Muchas gracias a todos y todas por su presencia para compartir este momento con nosotras y también muchas gracias a los organizadores de este evento por la posibilidad que se me ha dado de asistir al mismo en el papel de moderadora de esta mesa. Ese papel yo les decía a ellas que no me gusta mucho, yo no las voy a moderar porque yo de plano asumo que ellas van a ser muy moderadas hoy. Así que gracias a todos. Pienso que es de gran valor que un foro nacional y latinoamericano por una nueva independencia nos reúna para la discusión sobre cultura y género, porque se legitima así la necesidad de involucrar la problemática de género como un cambio cultural impostergable en cualquier esfuerzo emancipador en nuestra región, y así ha venido siendo. Entendidos desde una dimensión compleja, la cultura y el género se atraviesan, se constituyen y se interrogan mutuamente. La comprensión del género como construcción cultural, como forma aprendida de subjetivar la diferencia sexual, es premisa de todas las propuestas que aportan a la llamada perspectiva de género. Esta perspectiva, desde sus orígenes, violenta, reta a estos constructos culturales de lo femenino y lo masculino. Ayer en una de las mesas se hablaba de las etiquetas, y esto es una gran etiqueta que se nos ha impuesto. Los que por razones históricas, estos constructos, por razones históricas, estructurales, ideológicas, han sido muy excluyentes para la mujer, deviniendo en estereotipos que, unidos a su pertenencia a una etnia, a su condición socioeconómica y clasista, le han limitado el acceso a los más elementales derechos como persona y han contribuido a la injusta segmentación de nuestras sociedades. Es una contribución más, muy silenciada a veces. Hoy se nos presenta una vertiente de análisis de esta convergencia cultura y género desde una práctica cultural específica que es el cine. La cultura de hoy es eminentemente una cultura de la visualidad, visualidad que como nunca antes irrumpe en nuestro cotidiano. Nadie negaría el poder de la imagen acompañada de la palabra para configurar nuestros imaginarios, lo que ha devenido en una verdadera industria de la subjetivación. Nadie negaría el poder estandarizante de esa visualidad para difundir la ideología patriarcal, que es heredera del sexismo y que se ha adueñado de la imagen y de la gran pantalla en particular desde hace ya demasiado tiempo, para plagarla de representaciones que socializan el fundamento ideológico hegemónico a partir del cual se estructuran simbólicamente las relaciones de subordinación y discriminación de la mujer. Nos encontramos así con un universo de imágenes de la mujer que la minimizan o definitivamente la silencian, que la reducen a simple objeto sexual, imágenes que le presentan como seres pasivos, que la circunscriben a los roles tradicionales y, ojo, mucho cuidado, en caso de transgredir estos roles, devienen entonces en malas mujeres, mujeres muy malas que han de sufrir y de ser castigadas. Eso es una escena interminable que se repite a lo largo de toda la historia del cine, creo yo. Esas imágenes desbordan las pantallas, más aún desbordan las redes, en formas que pueden ser más sofisticadas y en otras ocasiones son recicladas, pero todas ellas sin excepción deben tributar hoy día a un superobjetivo, que es entretener
y entretener para consumir. En este escenario que pudiera parecer sombrío, emergen voces y miradas discordantes que de una forma de narrar que necesariamente es otra, abren fisuras en esas construcciones patriarcales y pueden, desde su intencionalidad y su talento, desarticular esas normas y posibilitar espacios de diálogo para su desconstrucción. Una representación de esas voces y esas miradas están aquí presentes. Esta mesa también pudiera llamarse Mujeres detrás de la cámara, y más específicamente, mujeres latinoamericanas detrás de la cámara. A estos posicionamientos de ser mujeres y estar detrás y no delante de las cámaras, se llega por un largo camino, no siempre allanado. Este largo camino ya es un punto de partida para tratar el tema que hoy nos convoca. Entonces, estemos prestos para escuchar a estas creadoras que me acompañan, lo que tienen que decir acerca de su recorrido, de sus formas de expresión y de las representaciones de la mujer en su obra. Tienen la palabra. Por favor, Catalina. Muy buenos días. Primero que todo, agradecerles la oportunidad de poder estar acá. Para mí es de gran honor y felicidad poder compartir este panel con Daniela, con Tania y con María de Los Ángeles y poder representar también a mi país, que es Chile, en esto que es hablar de la mujer y su representación en el audiovisual. Bueno, como les comentaba, yo me llamo Catalina Alarcón, soy directora y productora de cine en Chile. Hoy me encuentro trabajando como productora general de la Fundación Documental Mapa Fílmico de un País, la cual tiene como objetivo contribuir a la memoria audiovisual de mi país y reflexionar en torno a imágenes, las cuales vamos subiendo a un sitio web que pueden visitar después, que se llama mafi.tv. En este sitio, y se los comento más que nada porque mi exposición va a ir en torno a 5 planos Mafi, vamos subiendo periódicamente microdocumentales que duran entre 1 minuto y medio y que hablan de lo que nosotros creemos nos configura como chilenos, hablan de la identidad de país. Es un mapa que está en configuración día a día y que está en permanente construcción y cuyo sueño en el fondo es que en algún momento traspase las fronteras y, ¿por qué no?, exista un mapa fílmico de Argentina, un mapa fílmico de Ecuador, un mapa fílmico de Bolivia, etcétera, y que poco a poco vayamos mostrando nuestra Latinoamérica en distintas imágenes que nos configuren como latinos. Cuando fuimos invitados a este foro, nos vimos en la obligación de reflexionar en torno a la mujer, en torno a lo que significa, ya sea como creadora, como hablaba María de Los Ángeles, ya sea como figura a retratar, como mirada autoral. Entonces, antes de hablar de las distintas representaciones que hemos hecho nosotros como fundación, me hace pensar el por qué tenemos que hacer esta representación y esta reflexión particular de lo que es la mujer, por qué se tiene que hacer esa distinción entre el cine de mujeres, el cine para mujeres. En Chile, al igual que en muchos países, existen festivales de cine dedicados exclusivamente para mujeres. Incluso hay algunos que tienen la distinción entre la mejor dirección y la mejor dirección femenina, como si fuese necesaria esa distinción en el fondo. Muchas veces entonces nos preocupamos más de quién realizó el plano más que el poder creativo, el poder discursivo que pudiese tener el film. Es más importante el género e inmediatamente si la película tiene un rasgo femenino, pensamos inmediatamente lo hizo una mujer y al contrario, si es muy masculina, pensamos la hizo un hombre. Entonces la representación audiovisual se nos construye muchas veces como segregación de género en sí. El cine para mujeres, el cine por mujeres, ¿no debería ser simplemente cine? ¿Es acaso diferente por venir desde una mirada femenina? ¿Es acaso diferente incluso al premiarse, al seleccionarse en distintos festivales?
El documental entonces se nos presenta como una herramienta de reivindicación que tiene entre sus características el valor de develar situaciones poco visibles para la sociedad, invitándonos a reflexionar acerca de nuestra realidad, resignificándola y visibilizando incluso situaciones comunes que representan patrones sociales que presentan nuestra identidad. El plano que van a ver a continuación se enmarca dentro de un concurso de belleza para niñas de 1 a 8 años que se llama Miss Princesita, el cual se invita a niñas pequeñas a pelear por la corona, cuyo título ficticio las nombra princesas y misses por un día. El primer video, por favor. Salude, salude a la cámara. Miss Coqueta. ¡Ay! ¡Bravo, mi amor, Miss Coqueta! Miss Coqueta. Vamos a poner Ya, ahí, quietita, quietita. Tres besitos a la Besito. Espera, una más. Espérate. Te amo. Despacito al bajar. Voy a poner vestido. Vamos, princesa. ¿Ay? Llamamos a la señorita Constanza Araya. Ella es Miss Alegría. No está. No está Constanza. Otra. Constanza, ella. No está Constanza. Yo dice está ella. Ay. Constanza Araya. ¿A varias? Ahí está. Sí. Ella es Voy a leer una cita. Las mujeres no quedan sin cultura en Chile. Los padres les dan una educación de acuerdo a su sexo. Les hacen aprender a leer, a escribir, contar, algo de música y baile. Pero en lo que más se empeñan es en el gobierno de la casa y el manejo doméstico. Cuando las casan, ya saben hilar, tejer, coser, bordar, cortar un vestido y hacer lo necesario para tener una casa bien gobernada. Felipe Gómez de Vidaurre, escritor, historiador y jesuita chileno del siglo XVIII. Varios siglos han pasado desde que se pronunciaron estas palabras y aparentemente y en la práctica la visión de género que se tiene de nosotras no ha visto grandes cambios. Es cierto, ya podemos escoger qué estudiar, podemos escoger qué escribir, si quedarnos en la casa trabajando, cuidando a los hijos, salir, si casarnos o no. Es cierto, la historia de a poco se ha ido volviendo hacia nosotras, pero debo decir que si hay algo en lo que creo que no ha cambiado es la visión que tiene el mundo, la configuración del mundo de lo que somos ser mujeres. En una edad en la que la identidad está en proceso de configuración, se nos presenta este concurso, un concurso donde el concepto clave es la belleza prototípica como patrón de comportamiento clásico, el cuerpo como objeto en sí mismo de admiración, de devoción, y la mujer como un modelo de perfección. Las niñas entonces son instadas a jugar a ser princesas, como si ese juego no fuese parte de una reconfiguración de lo que ellos entienden por mundo, de lo que ellos entiendan por subjetividad. Se instaura entonces desde ese momento un modelo de mujer asociado al lujo, que construye la perfección, la sumisión, no solo parte de un mundo de fantasía arquetípico que en el fondo Chile ha ido adquiriendo de un modelo visiblemente extranjero, por supuesto. La niña que quiere ser princesa, los padres que quieren que sus hijas sean mujeres modelo. La identidad entonces se pierde en un mundo heteronormado donde las niñas deben dejar de ser niñas y comenzar a ser mujeres, y mujeres de perfección. La representación audiovisual entonces muchas veces se enmarca en este ideal de mujer, en esa princesa Disney que espera que su príncipe la venga a salvar. Como mujeres siempre se nos ha pedido más, se nos exige más, y el cine muchas veces nos muestra y nos presenta como ese ser perfecto, prototípico, que se aleja de nuestra propia esencia e identidad. No se nos parece, nos anula, nos idealiza a un modelo que muchas veces no queremos ni podemos seguir. En este caso, el documental es una herramienta de reivindicación de género donde se puede ver el retrato de un síntoma, lo que se les inculca a las niñas desde pequeñas. Y digo retratar y no develar en este caso porque es algo conocido en el fondo.
Es cosa de pasearse por un shopping mall, por una juguetería y ver la diferencia entre un pasillo que es rosado y el otro que es azul. El rosado, por supuesto, es para las niñas, el azul es para los niños. Desde pequeñas se nos inculca que tenemos que saber ser madres, se nos regalan bebés de juguete, se nos regalan pequeñas cocinitas, una plancha de juguete. En cambio, el hombre, el niño, tiene ese derecho a ser superhéroe, por ejemplo, a jugar con autos. Desde pequeños se nos inculca esa diferencia. Entonces, el inicio, para mí, de la lucha por la equidad de género comienza en entender quiénes somos hoy y cómo nos hemos ido configurando desde pequeña. Y es aquí donde el documental se nos presenta como una herramienta muy valiosa de retrato de la realidad y en el fondo de configuración de nuestra identidad. Durante mucho tiempo, la mujer debió cumplir ciertas características en la vida laboral que la determinaban en ciertos espacios particulares de trabajo. Era, por ejemplo, impensado pensar que la mujer podía llegar a la universidad o que pudiese llegar al proceso electoral, primero en votación y luego como un ente político y de cargo de importancia. Todo eso cambió para bien, por supuesto, dando paso a una nueva percepción de la mujer, de la figura femenina en torno al poder. Ese paradigma cambió entonces y llegaron al poder figuras potentes femeninas como lo son Michelle Bachelet, Cristina Fernández de Kirchner, Dilma Rousseff, entre otras figuras femeninas que se apoderaron de la política latinoamericana. Por supuesto, el rol femenino en la política ha estado desde siempre, primero oculto, silencioso, y hoy de manera empoderada y haciendo justicia a ese espacio que nos pertenece y nos corresponde en la política latinoamericana. En el año 2013, y en el marco de las nuevas elecciones presidenciales de mi país, la mujer llegando a la presidencia ya no era un tema de conversación. Ese precedente había sido marcado anteriormente por Michelle Bachelet. En dicho acontecimiento se presentaron 9 candidatos a la presidencia, los cuales destacaban en popularidad Michelle Bachelet y Evelyn Matei, ambas de polos muy opuestos políticos. Muy por debajo de las cifras ganadoras se encontraba una candidata obrera, dirigente sindical, perteneciente a un estrato social bajo, llamada Roxana Miranda. En ese entonces ya la diferencia no se hacía por el género, porque como ya había sido marcada la prueba, como ya la mujer había llegado al poder, lo importante ya no era ese mismo precedente, sino más bien el origen de los candidatos. Estas 3 candidatas de las que les hablo, que eran de orígenes diametralmente opuestos, ya sea en lo político y en lo social, ostentaban su poder destacando por sobre sus méritos muchas veces. El segundo video, por favor. Yo no tengo ni pensión y tengo 82 años. Oye, pero hagan las cosas que hizo también nuestro presidente, porque sacó los dineros, toda esa hueadita. ¿Ah? Esté bien, cuídese. Oiga, mijita, pero usted es candidata para la presidencia Sí, o para... No, presidenta, candidata a la presidencia. Y no son dos nomás. No, las son dos 3. rubias. Hay 2 rubias y una morena. Ah, ¿usted la morena? Sí, no, morena. Ya. Lo tengo yo, mira, lo tengo yo. El rol femenino en la política, entonces, ya no era un factor a destacar, sino más bien la diferencia se enmarcaba en el origen social de cada candidato. Nos pareció entonces interesante poder representar a la mujer en comparación a la mujer misma. Ya no había segregación de género, sino más bien segregación social. El documental funciona como una representación social donde la mujer se critica a sí misma, más bien por su origen que por su género. Y en este caso, Roxana Miranda era prácticamente invisible para el electorado chileno, los cuales ni siquiera sabían que era candidata a la presidencia. Por eso era importante para nosotros retratar esa invisibilidad, ese rol invisible de la mujer, la cual como ente de trabajo político era invisible para la mujer misma. Y ese rol invisible no se ha dado solamente en la política, desde tiempos históricos también fue en el trabajo. En el hogar, primero como madre, como dueña de casa, preocupada de criar los hijos, de mantener la casa. Primero sin grandes posibilidades de salir y luego en el exterior obligada a desempeñar pequeñas tareas sin mucho valor. La lucha por un espacio y por darle valor al trabajo femenino ha visto sus frutos con el pasar de los años. Sin embargo, sigue teniendo diferencias sustanciales en lo salarial y en lo económico.
Sin ir más lejos, en Chile la diferencia salarial entre un hombre y una mujer es altísima. Una mujer con las mismas capacidades, el mismo cargo, la misma educación, gana 1/3 menos de lo que gana un hombre, simplemente por ser mujer. O sea, simplemente por tener la capacidad de parir, la responsabilidad de tener que ausentarse 9 meses más el postnatal, solo por eso la mujer gana 1/3 menos que el hombre. Y eso sin hablar si es que la mujer tiene educación universitaria o posgrado, porque en ese caso puede llegar a ganar la mitad de lo que gana un hombre. ¿Y cuál es la explicación? Ninguna, porque va en contra de toda lógica finalmente. La única gran explicación es que uno es hombre y el otro es mujer. Esta diferencia es una de las más grandes que existe en Latinoamérica y es por donde yo creo que por lo menos los chilenos tenemos que empezar a pelear para encontrar y de una vez por todas tener la igualdad de género en lo económico y en lo social en general. El siguiente video, por favor. Mañana ya ponen los bloques. Esta mañana están poniendo la... ¿Ah? Nada más, pues. Esta vida se hizo para pasarla bien, para disfrutarlo. No para trabajar. Trabajáis su mínimo. ¿Trabajáis y no disfrutáis con juego? Pero si no, todo va a hacer trabajo, pues. ¿Cómo todo va a hacer trabajo? Entonces tú disfrutás y no hay personas que se dedican a trabajar y después cuando quieren disfrutar, ya era ya, pues. Se le pasó la vieja. Lo digo por experiencia propia. La María estaba vigilando todos sus problemas. Cito. Para la mujer como para el hombre, trabajadora ha sido siempre, dentro o fuera del lugar. Sobre ella ha recaído el peso de los servicios domésticos. Añade ahora, los de una sociedad industrial que la necesita como obrera, como patrona o profesional. Lo único que podríamos preguntarnos en este momento es si las condiciones en las que labura van en su ayuda o en su desmedro. Amanda Labarca, Feminismo Contemporáneo, 1947. El plano que acaban de ver se llama Las Piureras y muestra de manera gráfica lo que es la jerarquía patriarcal que vivimos en Chile. El hombre sobre la mujer en lo laboral, en el poder. El patrón, en este caso, habla con sus trabajadoras que no se detienen de trabajar ni siquiera un segundo en lo que se les asignó. Se llama Las Piureras porque el trabajo manual que están realizando es extraer el piure de la concha, que es el marisco en el fondo. Y es un trabajo que no se detiene, y por supuesto que al ser un trabajo manual es muy mal pagado. Y en comparación al trabajo de supervisión que realiza el patrón, el cual mensualmente gana 1/3 más de lo que ganan sus trabajadoras, es un trabajo mucho más fácil de realizar que el que trabajan ellas. Entonces aquí es donde me pregunto, ¿dónde inicia la violencia de género? ¿Se da solamente en la agresión física? ¿Se da solamente en la diferencia, en la agresión psicológica? ¿O se da en pequeños gestos como estos, en gestos políticos, económicos y de diferencia jerárquica? Es importante entonces dar la pelea por una sociedad más justa, equitativa, para nosotras las mujeres. Soñamos en que el día de mañana, y tal vez no mañana, soñamos en que hoy seamos tratadas con respeto, con igualdad. No pedimos más que el resto, luchamos por lo que merecemos como derecho legítimo, esa equidad económica, la igualdad laboral, el respeto a nuestras decisiones sobre nuestro cuerpo, nuestro futuro, nuestro presente. Hablar finalmente de violencia de género es siempre un tema muy difícil porque habla de nuestras vivencias, de nuestros testimonios que siempre son dolorosos, nos duelen, nos marcan como sociedad, como mujeres. El retrato de la violencia, entonces, es algo mucho más complejo aún. La herramienta que utilizamos nosotros es el registro documental de observación, el cual consiste en poner la cámara y sentarse a esperar ese momento ínfimo, valioso, único y repetible se presente, lo que nos gusta llamar el plano MAFI. Muchas veces esa realidad nos logra camuflar, nos pone en segundo plano, ganándole por cansancio al espacio fílmico, a los personajes, al contexto y a la realidad misma. Incluso dándonos la oportunidad de vivir y de registrar momentos que
que no hubiésemos podido producir siquiera o pensar nunca. El siguiente video, por favor. Cochina conchetada, te voy a masacrarte a palo. Te voy a masacrarte a palo, cochina conchetada, hasta allá. ¿Y yo qué es lo que te voy a fianza, vaquera? ¡Vaquera, ¿La he visto la weá, cochina conchetada, me la he visto tantas veces, cochina culera? Me la he visto tantas veces. Te voy a masacrarte, cochina conchetada, te voy a masacrarte. Te voy a masacrarte. Te voy a masacrarte, cochina conchetada, te voy a masacrarte. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, pero en la corta experiencia que tengo, debo decir que a veces es al revés. A veces un discurso o un diálogo como el que acabamos de escuchar pesa mucho más que cualquier cosa cinematográfica o cualquier planificación de producción que pudiésemos haber tenido o pudiésemos haber pensado. Este plano fue grabado en un contexto de una fiesta religiosa que se llama la Fiesta de Quasimodo, la cual es muy llamativa de por sí. Son escoltas eucarísticas a caballo que recorren distintas ciudades de Chile, entregando la comunión a personas que no pudieron ir a la iglesia en Pascua. Y lo hacen a caballo, recorriendo lugares urbanos, disfrazados, con carruajes, con flores, colores. En sí es una fiesta muy llamativa. Y en búsqueda del contraste, de tener un contexto versus contexto, se plantó la cámara desde dentro de un bar, para tener esta festividad versus un momento íntimo, un personaje particular, etc. Pero lo que pasó fue que después de tener 10 minutos la cámara corriendo, que es lo que hacemos, de esperar, se nos presentó este momento que simplemente nos dejó pequeños. Le ganó totalmente a la dirección de fotografía, le ganó totalmente a la producción que pudiésemos haber tenido, a la exposición de cámara, le ganó a todo. Nos volvió un tercer personaje, un desde atrás, un invisible. Y más que nada porque la situación que se nos presentó tiene tal peso dramático, tal peso narrativo, tal peso social, que simplemente nos ganó en todo sentido. Es un discurso de obediencia y de respeto de la mujer hacia el hombre, pronunciado por el hombre con violencia directa, que no nos hace necesario ver el desenlace de esta pareja para poder saber qué es lo que va a pasar. No hace necesario siquiera ver los golpes para poder saber cuál va a ser el final de esto. Se instaura entonces en este plano la institución conyugal que supone la autoridad masculina sobre la femenina, dándole esa facultad al hombre de amenaza, de pequeñez hacia la mujer, la cual pasa efímeramente de un lado al otro del cuadro como un ente invisible, como una sin voz. El documental se articula entonces como un arma que retrata situaciones que la sociedad muchas veces no quiere ver. Retratar para develar, develar para reivindicar, reivindicar para resignificar y utilizar en pos de la construcción de una sociedad más justa y segura, donde hombres y mujeres tengan los mismos derechos y sean respetados de la misma manera. Las diferentes expresiones que puede tener la mujer en el audiovisual nos dan a conocer la realidad social que vivimos día a día. Muchas veces hablamos de lo femenino como algo propio de la mujer, algo intrínseco en nosotras, que viene en nuestra esencia, de nuestro nacimiento. El cuerpo y la sexualidad del mismo nos configuran como seres humanos, pero ¿nos configuran como seres de género? El siguiente video y último. Me parezco a la Lita, ¿cierto? Nah. Amiga, guárdate el desodorante. Yo también desodorante, amiga. Charlie. Bueno, para que ¿qué se me... A ti no se te debe escuchar los lados.
No, pues querida, porque yo sé maquillarme, no como tú que haces No, película. pero es que me hice mucha... ¿Tú tienes perfume de mujer? ¿De mujer tú? No, yo ¿Por soy... qué cosa de hombre? Yo soy drag queen. ¿Te gustan cosas de mujer? Sí, perfume de hombre, porque después uno dice, Hola, flaco. ¿Cómo estás? ¿Viste el partido? ¿Quién ganó? Oye, ¿ganó Chile o no? No sé. Ganó, perdió. Hoy con lo ordinario tampoco. Oye, ¿perdieron? La configuración de la identidad de género está normada por la heterosexualidad clásica instaurada por el binomio hombre-mujer. La diferencia se singulariza, se aparta, se castiga. Los códigos sociales nos enseñan a ser hombres o ser mujeres, construyendo nuestra subjetividad en base a patrones clásicos heterosexuales, por supuesto. Consideramos que la mujer puede tener múltiples representaciones, desde la expresión misma de lo femenino, venido desde un hombre, una mujer, una niña u otro personaje, desde la realización como directoras, productoras, sonidistas, directoras de fotografía, desde el concepto como tema argumental y social, y finalmente desde la mirada autoral, la cual consideramos puede ser retratada por cualquier género. Como anécdota personal, cuando fuimos a grabar este plano con Daniela Camino y Valeria Hoffman, mis amigas y colegas, nos dimos cuenta que muchas veces lo femenino no es una expresión exclusiva de la mujer. Ellos no son hombres, no son mujeres, son drag queens, son transformistas. Lo femenino como expresión misma construye y configura para ellas lo que significa ser mujer y no nacer mujer. Anular el género, no singularizar a los realizadores según su sexo, sino más bien según su talento, su creatividad y su mirada autoral. Los roles son moldeables e intercambiables, no solo en el cine, sino que en lo laboral, en la vida misma. La creación para nosotros, para nosotras, debiese estar sujeta al punto de vista y no al género. Debemos dar cuenta entonces que creamos en base a las habilidades, inquietudes artísticas y creativas de cada uno. La búsqueda por la horizontalidad y la equidad de género parte desde lo sencillo, desde el concepto. Entonces no puede haber una diferencia entre el mejor director y la mejor directora. Debe ser la mejor dirección. No debiese existir un cine exclusivo para mujeres. No está bien que se haga esa distinción. Debiese ser solamente cine. Hombres y mujeres tienen las mismas capacidades para desempeñarse en lo que quieran. En el cine, en la vida, en lo laboral, en lo sexual, no hay capacidades específicas para hombres o para mujeres. Ese concepto, esa mejor dirección femenina, es donde inherentemente está el origen de la segregación de género. Nuestra forma de reivindicación es la lucha por la horizontalidad, la visibilidad y el retrato de lo que no se quiere ver. Apelamos a mostrar conductas arquetípicas, a develar situaciones ocultas, polémicas, a retratar realidades conocidas desde un punto de vista personal. Nos construimos en base a un cuestionamiento constante, a una búsqueda sin fin, configurando nuestra subjetividad a través de la representación audiovisual. Ya no desde una mirada particular de un hombre, una mujer, sino a través de la mirada de realizadores. Realizadores que pretenden capturar fragmentos documentales que inviten a detenerse a mirar, reivindicando el valor expresivo de la imagen como una forma de repensar la realidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Catalina. Ella en su presentación ha abordado temas bien polémicos. Uno de ellos es la existencia o no de un cine de mujeres, cine hecho por mujeres. Esto es algo que se discute bastante. El cine no tiene género, pero la directora sí. Y es algo polémico que está en discusión. Por otra parte, a lo largo de su presentación y de los cortos que nos ha presentado, nos damos cuenta, se evidencia, que el género es algo que se aprende antes de que el niño o la niña concienticen que son sexualmente diferentes. Es más, es algo que desde el embarazo, desde que la mamá empieza a comprar la ropa del bebé, ya está asignado, es algo aprendido, es una construcción cultural. Por eso es que puede
hay una manera diversa de ser mujer, de ser hombre. Ella lo apunta muy bien en el último corto, donde se acerca a la construcción de las masculinidades. Por otra parte, el proyecto en que trabaja me resulta extremadamente interesante. Se trata, como hemos visto, de microhistorias acerca de mujeres, pero no mujeres ficcionales, sino mujeres concretas, con esta posibilidad que brinda la cámara de tener una mirada antropológica, algo que es fundante en la historia del documental, esa mirada antropológica, el primer documental que se reconoce, y ellas me darán la razón, es de este orden, es Nanook el Esquimal. Claro, lo hizo un hombre. Si lo hubiera hecho una mujer, le hubiera llamado la esposa de Nanook el Esquimal, pero no fue así. Lo hizo un hombre y tal vez eso nos vuelve a insertar en la problemática de que se están debatiendo las realizadoras en un mundo que hasta ahora ha sido fundamentalmente un mundo masculino. Vamos a darle entonces la palabra a Tania, a ver qué nos tiene que decir. Disculpa, pero estás en mi asiento. ¿Sí? A ver. 15B. Sí, 15P es el pasillo. Yo tengo 16B, que es la ventana. Hostia, tienes razón. Lo que pasa es que, bueno, a ver cómo te explico. Es que estoy de viaje, de vacaciones, ¿sabes? Y la guía que llevo dice que esta carretera es preciosa, que se ven todos los volcanes, los pueblos y... Claro, como llevo la cámara de vídeo, pues había pensado grabar. Claro, pero bueno, si tú prefieres... No, fresco. Sí que viajas con poco equipaje, ¿no? ¡Qué envidia! ¿Viajas para pocos días? No sé. Claro, hay gente que prefiere viajar así, sin calendario. Yo es que no puedo, tía. Yo necesito saber qué día salgo y qué día regreso. En medio puede pasar cualquier cosa, pero con el billete de vuelta confirmado y a la mano. ¿Quieres leer? Sí, tengo más libros. Gracias. Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe. Los libros del abuelo le abrieron las puertas de un mundo distinto. Un mundo al que no podían entrar ni su madre ni sus otras hermanas. Un mundo masculino. En este mundo cambiante y feroz hay un lugar inexpugnable, la biblioteca. En ella Juana Inés encuentra no solo un refugio, sino un espacio que sustituye a la realidad de la casa con sus conflictos y fantasmas. La verdadera realidad, dicen los libros, son las ideas y las palabras que la significan. La realidad es el lenguaje. Juana Inés habita la casa del lenguaje. Esa casa no está poblada por hombres o mujeres, sino por unas criaturas más reales, duraderas y consistentes que todas las realidades y que todos los seres de carne y hueso, las ideas. Y vamos despertándonos cuando son ya las 7 de la mañana con 10 minutos. A ver, esa gente que todavía está pegada a las sábanas. Basuras. Hoy tenemos sol aquí en la capital. Un gran día para emprender nuevos proyectos, para estar optimistas, para dar todo de nosotros mismos y tratar de ser mejores. Solo por dinero. Ya lo demostró Jefferson Pérez, todos los ecuatorianos podemos llegar a la meta, podemos ser campeones. Vamos, mi gente, levántate, hermana, hermano, basura y basura. Piensa, reflexiona que este va a ser el mejor día de tu vida, porque sí se puede. San Francisco de Quito. Inscrita en el libro de Cabildos el 28 de agosto de 1534. Con el aval del informe de Francisco Pizarro, que reposa en el Archivo General de Indias de Sevilla.
de ascendencia quito, cara, inca y española. Altitud 2.800 metros. Latitud 0. ¿Este bus por qué para? No sé, me parece que hay caravana. Oiga, señora, ¿usted sabe por qué estamos parados? Me parece que ha de ser el paro que anunciaron desde temprano. A esta hora todas las carreteras han de estar cerradas. ¿Un paro? ¿En dónde? Me parece que dijeron en El Cañar o en Riobamba, creo que dijeron. No puse mucha atención. Chuta madre, típico. Paro de los indios tiene que ser. Abuelita, tengo sed. Duerma mejor, mijita. Todavía falta largo. Duérmase. Yo tengo agua, ¿quieres? No se preocupe, señorita. Qué vergüenza. Ya ves lo malcriada que eres. Pero que no pasa nada si la niña tiene sed. ¿Cómo te llamas? Hable, mijita, hable. O el ratón se le comió la lengua. Diga, me llamo Janet Alejandra. Me llamo Janet Alejandra. Toma, Janet, ¿quieres? Coja, pues, mijita, coja. Ya pidió, coge el agüita. Dígale gracias a la gringuita. Gracias. Ni nada, hombre. Y yo no soy ninguna gringuita, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa, tía? Que hay paro y están cerradas las carreteras. ¿Y tú qué vas a hacer? Voy a tratar de jalar dedo hasta ver qué pasa. Jalar dedo. Ah, hacer autostop. Ah. Es que yo tengo que llegar a Cuenca hoy como sea y los buses no van a salir hasta que se levante el paro. Y eso puede durar días, nunca se sabe. ¿Días? No me lo creo, vamos. Sí. Oye, ¿te importa si voy contigo? Si quieres, pero no te aseguro que lleguemos a ningún lado. Bueno. ¿Irán con cuidado, guaguas? ¿Porque es muy peligroso? No tanto, pero siempre dos mujeres solas, ¿no? ¿Vienes? Sí, sí, claro, claro. Hasta luego, señora. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, Janet. Que es pues muda mismo parece. Hasta luego, diga que le vaya bien, gracias por el agua. Hasta luego, diga que le vaya bien y gracias por el agua. Adiós. Gracias. Nada. ¿Dónde, reinitas? Yo soy Esperanza. ¿Tú cómo te llamas? Tristeza. Me llamo Tristeza. No me lo creo, vamos. Bueno, es que nunca me había pasado una cosa así, encontrarme con una tristeza. Oye, ¿por qué te pusieron este nombre? No sé. Igual que a vos te pusieron Esperanza, supongo. Oye, ¿y en qué vamos a salir de aquí? En el primer carro que nos pare. ¿En cualquiera, cualquiera? Sí, en cualquiera, cualquiera. ¿Y si te vas a hacer lío? No, que yo no me hago líos. Que si tú dices que cualquiera, cualquiera, pues en cualquiera, cualquiera. Buenos días. Quería empezar mi intervención presentando un fragmento de mi primera película, ¿Qué tan lejos? Porque por lo que les voy a contar ya se van a dar cuenta que yo necesito de alguna manera buscar formas de dar cuenta de mi existencia y el cine ha sido la forma que he encontrado para hacerlo. Yo les agradezco muchísimo a los organizadores por haberme invitado, por darme la palabra en este foro, en este encuentro. Y voy a comenzar haciendo una confesión. Esta mesa se llama Cultura y Género y yo no soy una experta en género. Yo hago películas, lo que significa que no soy una experta en cosas muy precisas, apenas un aprendiz buscando siempre maestras y maestros. Y cuando recibí la invitación para participar en esta mesa estuve a punto de responder diciéndoles que agradecía muchísimo la invitación, pero que yo no era una experta en género. Después pensé, si les digo no me invitan. Y con las ganas que yo he tenido desde hace tiempo de conocer la tierra de la lunita tucumana, Tamborcito Calchaquí. Así que acepté la invitación, asumiendo que tendría que hacer un gran esfuerzo para que no se note que no soy una experta. Pero cuando escuché hablar a Máxima, a Milagros y a Eve el primer día aquí, me tranquilicé,
porque además de quedar maravillada con todo lo que ellas dijeron, ellas que son las que son, dijeron también que no eran expertas, ni académicas, ni especialistas. Entonces entendí que era posible sentarse a esta mesa, hablar de la propia experiencia de vida, que en realidad de eso se trataba, que a eso nos habían invitado, y decidí hacer esta confesión de inicio. Hablar el tercer día tiene esa ventaja, ¿no?, que nos permite dialogar con lo que ya se ha dicho en esta misma mesa, y vaya que se han dicho cosas contundentes, desafiantes y esperanzadoras, algunas desesperanzadoras también, sobre las lenguas, las patrias, las historias y las luchas. Vuelvo a comenzar entonces. Como cineasta, a mí lo que más me interesa es el lenguaje, la forma como tejemos nuestro sentido de la realidad, nuestra relación con el mundo, con nosotros mismos, a través de las palabras, las imágenes, los nombres y los sonidos. Es inevitable entonces que yo empiece haciéndome preguntas sobre las palabras que nos convocan hoy. Representaciones de la mujer, nuevas formas de expresión y reivindicación de la mujer desde el arte y la cultura contemporánea, así se llama esta mesa. Y son palabras grandes estas: arte, cultura contemporánea, nuevas formas de expresión y reivindicación. Me decía Daniel el otro día, una de las personas que habló en esta mesa sobre las lenguas, que en su lengua de su pueblo, Gununacuna, no existe la palabra cultura. Quedé maravillada con eso. Representaciones de la mujer. Pero ¿quién es la mujer? ¿Soy yo la mujer? Y si yo soy la mujer, ¿quiénes no lo son? ¿Quién es ese otro u otra a quien el nombre de mujer no le corresponde? Decía alguien también en esta mesa que no se puede hablar de el interior de la Argentina sin reducirlo. Quizá de la mujer cabría decir lo mismo. No se puede hablar de la mujer sin reducirla. Habría que hablar siempre de las mujeres y de los interiores, quizá. Representación. Como guionista, como narradora, a mí la representación me interesa no en tanto reflejo de una realidad que preexiste al relato, sino en tanto espacio o cancha de juego, donde se pone en duda, donde se tensa el sentido mismo de aquello que llamamos realidad, mujer, hombre, patria grande, o habría que decir también patrias grandes, patria madre, madre patria. La representación como pregunta, como indagación en eso que nos permite decir yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellas. Nuevas formas de expresión y reivindicación. ¿Por qué hay que reivindicar a la mujer, me pregunto? ¿Y al hombre? ¿Cuáles son las nuevas formas de expresión del hombre? ¿Y qué podrían hacer el arte y la cultura contemporáneas para reivindicarlo? Pero si ya vamos a hablar en plural, habría que decir más bien los hombres, como las mujeres y los interiores. Porque si la mujer necesita reivindicación, también lo necesita el hombre. En las calles de Quito, por ejemplo, en las pasadas semanas, la oposición, liderada por el alcalde de derecha, asesorado por Durán Barba, ha dicho a gritos que, abro comillas, Quito no se ahueva, cierro comillas. Y en Guayaquil, el alcalde socialcristiano, que lleva 12 años en el poder, ha repetido una vez después de tantas que, abro comillas, hay que tener cojones para enfrentarse a Correa, cierro comillas. Vaya palabras. ¿Quién tiene la difícil tarea de reivindicarlas? Porque las palabras también caen en desgracia y necesitan reivindicación. ¿Quién vendrá a reivindicar la palabra cojones para que empiece a tener otros sentidos? Pregunto yo. ¿Qué ha pasado con nuestras masculinidades? ¿Por qué se han quedado en los huevos? ¿Y por qué no nos preguntamos en este foro por la condición del hombre, del varón, de quienes transitan también entre lo femenino y lo masculino, como proponía Catalina? Y si nos reivindicáramos todos y todas mejor. Ya ven que no soy experta y que me interesan sobre todo las preguntas, las historias, el lenguaje, las palabras y las preguntas que las palabras generan. Ya ven además que no tengo respuestas. Y algo de eso tienen mis películas y los personajes de mis películas. Ustedes vieron un fragmento de ¿Qué tan lejos?, en donde esta ecuatoriana y esta española se pierden en las carreteras del Ecuador.
Mi segunda película se llama En el nombre de la hija y es sobre una niña cuyo nombre está en disputa. Una niña que se llama Manuela, porque su padre, que se llama Manuel, le ha dado ese nombre, que es el nombre de la tradición libertaria de Ecuador, por Manuela Espejo, Manuela Cañizares, Manuelita Sáenz, que no sé por qué siempre nos enseñaron a llamar Manuelita en lugar de Manuela. Y la abuela de la niña quiere que lleve el nombre de todas las primogénitas de la familia, y ese es Dolores, por la Virgen Dolorosa, que es una virgen muy importante en Ecuador, por una historia que, si es que me da tiempo, les contaré, y si no, quedará pendiente para el siguiente foro. Cuando Manuela logra escapar a Dolores, encuentra un personaje que le propone llamarse Alicia, como la del cuento, y así va la historia de mi película. Y es que yo creo, con varios de los panelistas y las panelistas de esta mesa, y Juan Carlos Monedero lo dijo con mucho énfasis, que hay que dar la batalla por las palabras y por los nombres. Por eso son tan importantes estos foros, porque en ellos nos damos la palabra, nos reconocemos, nos reinventamos, no solo para pensar lo que somos, sino sobre todo, como diría Foucault, para pensar en lo que podríamos llegar a ser. Y las palabras tienen que ver con un tema que a mí me convoca mucho y que está también en mis películas, que es el tema de la identidad. Quizá yo empecé a reflexionar en ese tema muy temprano, cuando yo tenía 9 años. La vida nos llevó a vivir un par de años en Londres, en Inglaterra, porque mi papá es médico y se fue a hacer sus estudios de posgrado allá. Y yo, con muy poquito inglés, llegué de pronto a la escuela, muy asustada el primer día, y la maestra hizo que todos los niños me dijeran "Hello, Tania", y luego me preguntó de dónde era yo, y yo le dije de Ecuador. Y ella me dijo, Ecuador es una línea. Y yo te estoy preguntando cuál es el nombre de tu país. Y yo volví a decir, Ecuador. Y así estuvimos en un mano a mano con la maestra que decía que el Ecuador no existe, hasta que finalmente sacó un mapa mundi, lo puso y me dijo que le señale para que los niños vean cuál era mi país. Y por primera vez me di cuenta que mi país era muy chiquitito. Yo me había dado cuenta... Yo no me había dado cuenta de eso porque mi papá siempre me había dicho que el Ecuador era grande y que mi ciudad, Cuenca, era la mejor del mundo. Entonces, de pronto verlo tan chiquitito en el mapamundi me decepcionó bastante. Y por primera vez tuve la experiencia de que en el mundo de todos esos niños que estaban en el aula conmigo, que ahora eran mis compañeritos de clase, mi país no existía. Y si mi país no existía, empecé a pensar, yo tampoco existía. Eso me dejó perpleja y me dediqué a aprender inglés lo más rápido posible para poder aprender las palabras con las que yo pudiera explicarles a todos estos niños que mi país sí existía. Y cuando finalmente logré existir en el mundo de todos estos niños y niñas, llegó una compañerita nueva a la clase, pero ella sí hablaba inglés, y todos le llamaban la americana. Yo también soy americana, les dije a mis compañeros. No, me dijeron, tú no eres americana, tú no hablas inglés, tú hablas español. Y me tomó otros tantos meses de explicarles a mis compañeritos de clase que yo también era americana. Nunca logré convencerles del todo, a pesar de que ya había aprendido a hablar inglés. Cuando volvimos a Ecuador, entonces, yo ya no era la misma. Había conocido un mundo en donde el Ecuador no existe, y eso me dejó una huella honda y para siempre. La identidad, les decía, es un tema, y los nombres, claro, y las historias. Y en nuestra historia oficial, por ejemplo, nos enseñaron que los españoles habían sido todos malos, muy malos, y cuando se fundaron nuestras repúblicas, después de la guerra a muerte que había declarado Bolívar, en donde todo español o descendiente de español era pasado por las armas, se construyó el relato de nuestras repúblicas sobre la derrota de los españoles que alguna vez habían venido a conquistar nuestras tierras. ¿Nuestras de quién? Un día yo le pregunté a mi papá, papá, yo soy descendiente de españoles. No, me dijo, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo? ¿Por qué? Le pregunté. Me dijo, no, porque tus abuelos y los abuelos de nuestros abuelos fueron todos ecuatorianos, así que tú eres descendiente de ecuatorianos. Ay, qué bueno, dije yo, que no seamos descendientes de esos asesinos genocidas. Y un día le pregunté a mi mamá, mamá, nosotros somos descendientes de los incas. No, me dijo ella, ¿cómo se te ocurre?
¿Cómo? ¿Por qué? Dije yo. Porque ni tus abuelos ni los abuelos de tus abuelos eran indígenas. Ah, qué bueno, dije yo, que no somos descendientes de esos incas imperialistas que mataron a tantos cañaris y caranquis y otros pueblos. Pero pasó el tiempo y la historia se me complicó porque a mí no me cuadraban las cosas. Papá, le dije un día, en el colegio me dijeron que somos mestizos. Sí, dijo mi papá, eso está muy bien, nosotros somos mestizos. Ya, le dije yo, pero los mestizos son descendientes de los españoles y los indios y nosotros no somos ni lo uno ni lo otro. Y no hubo respuesta. Mi papá se hizo el loco y mi mamá también. Otra vez, yo no existo, pensé. Y lo que es peor, ni mis abuelos ni los abuelos de sus bisabuelos existen ni existieron jamás. Entonces empezó a quedarme claro que había que contar otra historia para que nuestra existencia fuera posible. Con el tiempo aprendí, por ejemplo, que mi país no era solo el Ecuador, sino la América Latina toda, la cintura cósmica del sur. Y un día cayó en mis manos un libro que empezaba así: no se nace mujer, llega uno a serlo. Tenía yo 15 años y había caído en mis manos El segundo sexo de Simone de Beauvoir, ese gran Big Bang a partir del cual ya nada es igual. Porque si no se nace mujer, pensé yo, tampoco se nace ecuatoriana, ni mestiza, ni latinoamericana, ni nada, sino que llega uno a serlo, si quiere. Y en ese llegar hay muchas posibilidades. La identidad se construye. Y yo no había entendido del todo hasta qué punto era yo tan mestiza, por ejemplo, hasta que me enfrenté a la escritura de mi primer guión de largometraje, que es una película de carretera, como vieron en el fragmento que les mostré. Yo siempre había tenido desde la escuela de cine un problema a la hora de escribir guiones de la forma convencional, como se enseña en la escuela, es decir, con principio, medio y fin, con 3 actos, con clímax y demás. Y yo llegué a pensar que era simplemente una mala guionista, hasta que entendí que en la cultura andina a la cual yo pertenezco, el tiempo no es lineal y que por lo tanto no es una sucesión de causas y efectos. Entendí que en mi cultura el tiempo está relacionado siempre con el espacio. Y solo cuando tomé un mapa y logré poner las escenas en el espacio geográfico, pude terminar de escribir mi guión. Luego descubrí que Wim Wenders, que es alemán, había hecho lo mismo con sus primeras películas. Y pensé qué lejos llega la cultura andina. Con el tiempo aprendí además que en quichua no existe el concepto de tiempo como algo distinto de espacio. Existe pacha, que es simultáneamente tiempo, espacio, mundo, universo. Por eso la Mesa de las Lenguas Indígenas fue tan valiosa para mí. Y desde que descubrí aquello del tiempo y el espacio, me hice esta chacana, que me acompaña siempre, porque iba comprendiendo poco a poco que la identidad se construye, que uno no nace, que uno se hace y que también se deshace a veces. Mi nombre, por ejemplo, yo estaba convencida de que mi nombre, Tania, me lo habían puesto por la novia del Che, la guerrillera. Siempre que alguien me lo preguntaba, yo decía muy orgullosa que sí, que mi papá, que había sido de izquierda, me había puesto el nombre de Tania la guerrillera. Cuando fui a estudiar cine en Cuba, además, todos me lo repetían, porque yo estudié cine en Cuba. Esa es una de las cosas maravillosas que me sucedió. Fui a la Escuela de San Antonio de los Baños, que fue fundada por Fidel, García Márquez y Birri, Fernando Birri. No se puede ser más latinoamericana, pienso ahora, ¿no? Esa es mi herencia, que es mucho más grande porque es una herencia de muchos. Ese es un tema que ahora se debate en el Ecuador, el tema de las herencias. Pero la mía, por suerte, no es una herencia que disminuye por el número de herederos, sino al contrario. Entonces les contaba que mi nombre, Tania, que era según yo el de la guerrillera, se deshizo un día en que ya mayor, mi mamá me escuchó contar muy confiada esta historia y me dijo: yo no te he puesto Tania por ninguna novia de ningún Che. Yo te puse Tania porque en esa época había una reina de belleza de Ecuador que fue finalista en el concurso de la Reina Mundial del Banano. Yo no existo, pensé. No lo podía creer. Por suerte, ya había aprendido a hacer cine y no era necesario aprender otra lengua para poder explicar o explicarme a mí misma lo que estaba pasando. Era posible ahora, por ejemplo, escribir un guión y preguntarse por el nombre de las hijas. Luego leí La mujer no existe, en un libro de un señor muy entendido, y pensé,
Si la mujer no existe, entonces el hombre tampoco existe, y nada ni nadie existe, y todo es una pura tomadura de pelo, y aquí estoy. Y así como la representación me interesa en tanto cancha de juego, el tema de la identidad me interesa también, obviamente, en tanto exploración, no en tanto fijación. Y el tema más bien entonces es ¿a quién le está dado explorar? Y esa es la pregunta. ¿A quién le está dado nombrar? ¿Quién tiene la palabra y cómo puede usarla para hablar de qué cosas? La palabra es poder, el cine también, y es necesario tener ese poder, y es necesario darnos ese poder, el poder de la palabra y de la imagen. Y cuando buscaba financiamiento para mi primera película, me tocó vivir algunas experiencias paradójicas que quizá aportan a rever el tema de la mujer y de las imágenes que la definen. En Ecuador no había aún ley de cine y yo salí en busca de fondos internacionales, muchos de los cuales tenían una dedicatoria, es decir, eran fondos para países emergentes o para cinematografías periféricas o para cines del sur o para cine de mujeres. Y cuando yo les contaba a los potenciales auspiciantes sobre mi interés por aquello que aún hoy considero el tema más importante en la historia de la especie, que es el lenguaje, me miraban con una cierta indiferencia. Mi proyecto, al parecer, no era lo suficientemente emergente o lo suficientemente del sur o lo suficientemente periférico o de mujeres. No existo, pensé otra vez. Y para existir en el mundo de estos posibles auspiciantes tendría que contar las historias que ellos quieren escuchar. Pero no, yo preferí contar mi propia historia aún al riesgo de la inexistencia. Y es que en los años previos al desarrollo de mi primera película, el cine latinoamericano había logrado un lugar importante en el mercado del cine independiente, con filmes que incursionaban en lo que yo llamaría la folclorización de la miseria, es decir, una cierta explotación de las cualidades fotogénicas o espectaculares de la violencia y la marginalidad del continente. Al margen de la calidad de las películas, hay algunas muy buenas y otras no tanto, los temas se repetían. El cine latinoamericano, sobre todo si venía de un país como Ecuador, tan cercano a Colombia o a Perú, debía mostrar entonces guerras de pandillas, narcotráfico, hombres duros y mujeres voluptuosas involucradas en problemas de hombres duros, y no se comprendía fácilmente que hubiese historias de la región sin revólveres o drogas. Y digo específicamente en ese momento porque luego las expectativas se han diversificado, ahora hay otras modas y otras tendencias en el mercado del cine latinoamericano. Pero las películas sobre problemas filosóficos o del lenguaje parecieran estar siempre en la percha del cine de autor, que es o francés o alemán, pero no latinoamericano. Con el tiempo también comprendí entonces que era necesario tener estrategias propias para mantener la independencia con respecto a las fuentes de financiamiento del cine independiente, porque esas ayudas obligan a decir, y yo no quería que me obligaran a decir nada. Caetano Veloso tiene una canción que recuerdo siempre cuando hablo de estos temas, que dice: si usted tiene una idea increíble, es mejor hacer una canción. Está probado que solo es posible filosofar en alemán. Y es que filosofar, al margen de la disciplina de la filosofía como tal, es un espacio donde estaría dado preguntarse por el destino de la especie, por el sentido de la vida, así, en toda su amplitud. Pero desde una cierta mirada, eso pareciera estarle reservado al gran uno, hombre blanco, europeo, mientras a las y los demás nos estaría reservado hablar siempre y necesariamente de nuestras supuestas particularidades, de nuestra condición de otros. Así, las y los indígenas, los negros, las negras, los migrantes, los hispanos, los latinos, los desplazados de todas las latitudes y geografías, las mujeres, y todos esos seres a los que las iglesias nos han asignado almas menores, si acaso, o al menos menores capacidades para ejercer la representación humana y divina, todos esos seres, repito, tendríamos apenas un nicho en el decir, como si ser lo que somos fuese hasta tal punto una excepcionalidad que no pudiéramos ocuparnos de otro problema que el de serlo, dejar de serlo o seguir siendo. Pero yo pienso que la especie toda es excepcional y que cada miembro de la especie es la especie toda. La disputa entonces es bastante más prosaica y tiene que ver con las inequidades, con quién tiene el poder de tomar la palabra y para hablar de qué cosas. En este mismo foro, por ejemplo,
Me van a volver a invitar, por favor, después de lo que voy a decir. Para hablar de los pueblos originarios y las luchas de emancipación, se ha invitado a Juan, a José, a Giovanni, a Daniel, a Eduardo y a Guillermo. Para hablar de nación, federalismo e interior, se ha invitado a Roberto, Luis, Diego, Juan Pablo, Mauricio y Yolanda. Para hablar de América Latina entre dos independencias, se ha invitado a Galo, John, Hugo, Juan Carlos y Eduardo. Para hablar de la Argentina entre bicentenarios, se ha invitado a Juan Pablo, Eduardo, Hugo, Dardo y Luis. Para hablar de política cultural, se ha invitado a Javier, Ismael, Luis Alberto y Susana. Para hablar de la vuelta de la política están Ricardo, Jorge, Enrique, Horacio y Roberto. Y para hablar de mujeres y de género, se ha invitado a Milagro, Máxima, Eve, Marta, Daniela, Catalina, María y Tania. Lo fabuloso es que desde el primer día, Milagro, Máxima y Eve, diosas, mostraron que las mujeres no hablamos solo de mujeres o de género, sino sobre todo de luchas, de política y de quién tiene el poder para transformar la vida. Yo celebro que nos esté dado estar aquí, hablar de la especie, reinventarla, volver a narrarla, que la palabra nos dé la existencia siempre renovada. Gracias por dármela. Menos mal que ella no era una teórica del género. Bueno, toda la obra de Tania, ciertamente, se preocupa mucho por el lenguaje, como ella misma ha dicho. Y así tiene que ser, es decir, el poder ocultador del lenguaje o el poder represor del lenguaje en esta problemática del género es tremendo. Porque, digamos, para poner un ejemplo, cuando se dice que alguien es un hombre público, todo el mundo piensa muy bien, pero cuando se dice que esa es una mujer pública, ¿qué pensamos? Terrible. Entonces, el poder de las palabras también construye identidades. Y diría yo que no solo la palabra, sino también la palabra que pasa por la vivencia, por lo que cada quien experimenta y pasa por lo emocional también para construir y desconstruir esas identidades. En una de sus películas, la primera, de la que vimos aquí, que tan lejos, uno de los personajes dice que el sentido está fuera del texto. Efectivamente es así, el sentido se construye por el espectador. Esa obra tiene que dar un espacio para que ese espectador construya su propia historia a partir de lo que se le presenta. Y a veces toma caminos que el creador no fue capaz de avisorar. Esto es muy importante porque habla de la importancia de construir a ese espectador crítico y a esa espectadora crítica, sobre todo en este momento en que el producto cultural está dirigido a criaturas rendidas ante la tecnología, ante la frivolidad, criaturas sin identidad, sin historia. Ese es el espectador y la espectadora que se está construyendo hoy día. Y creo que miradas como estas van hacia la formación de otros públicos, de otros ciudadanos y de otra población diferente. Así que creo que ha sido una reflexión importante por parte de Tania acá y vamos a darle la palabra a nuestra última ponente para escuchar lo que nos tiene que decir. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, un placer estar en esta mesa. La verdad que compartir las experiencias bueno, que traen las chicas haciendo cine también en Latinoamérica desde distintos países, me parece increíble. Muchas gracias por haberme invitado a esta mesa.
Sí. Bueno, yo pensé que es muy importante estar pensando estos tiempos de nueva independencia o de sentirnos verdaderamente independientes, como se dijo también en este foro. Y las palabras nuevo, independiente, en nuestro cine argentino también son muy importantes y muy significativas. Nuestro cine, justamente en los años 90, cuando el devastamiento fue tremendo, cuando veníamos de una especie de vacío que nos quisieron instalar, en las pantallas aparecieron lo que se llamó el nuevo cine argentino o el nuevo cine argentino, que se había visto cortado por la dictadura, porque en la época de Leopoldo Torre Nilsson, Leonardo Fabio, ya se hablaba de nuevo cine argentino. Pero en los años 90 un grupo de personas busca esos orígenes de lo que era nuevo cine y lo reapropia. Y se incorpora una nueva idea que es la independencia, el nuevo cine independiente. Fueron hombres y mujeres que buscaron nuevas maneras de narrar, nuevas maneras de contarnos el mundo. Siempre trabajamos como con las mismas temáticas, ¿no? en la escritura dramática, que son la vida, la muerte, el amor. No vamos a salir nunca de eso. Pero lo que encontraron estos nuevos narradores de nuestra historia fue justamente nuevos narradores que cuenten nuestras historias, nuevos intervalos desde dónde contarlas y nuevos géneros. Y repensar en realidad los géneros. En esa historia tuvimos grandes mujeres, de las cuales todos los que estamos haciendo cine ahora, que no sabemos cómo llamarles, quizás ya es un cine independizado, no sé, pero ahora somos muchas las mujeres que estamos haciendo cine en la Argentina y en Latinoamérica, y creo que el camino nos lo allanaron grandes narradoras y trabajadoras del cine, como fueron, bueno, Lucrecia Martel, María Luisa Bember, Lita Stantic. Sin todas ellas no podríamos pensarnos ahora y todas las mujeres que estamos haciendo cine en la actualidad en Argentina, creo que tenemos que estar como muy orgullosas de todo ese bagaje de nuevas miradas que trajeron todas estas mujeres. Yo decía que una de las cosas en las que reflexiona el nuevo cine argentino es en el género. El género no solo visto por lo femenino, sino la idea de género cinematográfico. Plantarnos en un género cinematográfico, estoy hablando desde la ficción, ¿no? Porque el documental me parece maravilloso, muy interesante y de hecho también forma parte de mi trabajo, pero tengo ganas de tratar de reflexionar acerca del hacer cine de ficción y trabajar justamente en esto, en el lenguaje que es pensamiento. Entonces, ubicarnos, por ejemplo, dentro de un género es ubicarnos en una manera de ver, en una manera de contar, desde dónde nos vamos a parar para enfocar un hecho o narrar un evento. Todas las sociedades buscamos una forma de narrarnos y nos ubicamos en algún género narrativo inevitablemente para poder contarnos, para poder contar nuestra historia. En este foro hemos escuchado mucho trabajar o pensar o repensar acerca de esto, de qué significa ahora que nos sentimos verdaderamente independientes o que estamos en ese camino,
poder narrarnos, también de una manera independiente. Por eso importar géneros es algo muy delicado, y en general los grandes géneros narrativos están importados. Creo que estamos en un momento donde quizá deberíamos repensar verdaderamente eso. Hace poco escuché a Paula Markovich, que es una guionista, investigadora argentina que vive en México, que ella planteaba que los géneros arquetípicamente son representados por hombres y por mujeres. En la tríada más importante de géneros cinematográficos que tenemos o narrativos, tenemos el melodrama, que se puede explicar arquetípicamente como una princesa, que la vimos acá, que no tiene destino, que solamente sufre o espera ser salvada, y está encerrada en un castillo y no puede salir. Hay un ogro, que es el héroe trágico, el héroe que destruye lo que ama, que solo va a tener un destino trágico, que es el que la tiene encerrada, ¿no? Esa es la tragedia. La princesa encerrada en el castillo es el melodrama. Y el héroe, el príncipe, que va a rescatar a la princesa, que en realidad al principio no se siente una persona capaz de hacerlo, pero va teniendo como todo siempre empieza siendo como un pusilánime, un tonto que no sabe bien qué hacer, y termina en un destino heroico, salvando a la princesa y consiguiendo la gloria. La princesa viene porque además viene, pero lo importante es la gloria. En general, la cultura, todas las películas de Estados Unidos se ubican en este género que es la tragicomedia, que es la aventura del héroe. En general, nuestros relatos se ubican en el melodrama porque es a veces el relato más importante para poder narrar las injusticias, la injusticia que sufre la princesa y, bueno, la tragedia que está representada por este ogro. Lo que planteaba Paula, que a mí me pareció muy interesante y que lo vengo pensando, escuchando todas las charlas acá, es que necesitamos, así como hay dos hombres en estos tres grandes géneros que nos estructuran todos los relatos, así como hay dos hombres arquetípicos que representan el héroe y el héroe trágico, necesitamos pensar en otro tipo de mujer que ya no es una princesa, que seguramente creo es una mujer popular, una mujer como las que venimos escuchando en estos foros, y seguramente yo creo que si encontramos ese nuevo género donde nada tiene que ver con la princesa, creo que vamos a encontrar quizá una nueva manera de narrarnos como pueblo latinoamericano. Creo que tenemos que, bueno, es algo que vengo pensando estos días a través de lo de Paula y lo que escuché, pero creo que estaría buenísimo pensar en un ejercicio de inventar este nuevo género, este nuevo arquetipo para la mujer que no tiene nada que ver con estos tres arquetipos. Que el ogro no le interesa porque nosotros no queremos ser un pueblo opresor bajo ningún punto de vista, entonces no podemos meternos en la tragedia si no queremos ser un pueblo opresor. No queremos quedarnos en el melodrama porque no somos princesas y no nos interesa como pueblos ser princesas. Entonces, y tampoco queremos explicarnos con este héroe que todo lo logra, que ya es el género que utilizan el pueblo de Estados Unidos, sobre todo para narrarse en todas sus narraciones. Entonces, bueno,
venía pensando un poco esto, que quizás estaría buenísimo desde la ficción encontrar algún destino para nuestras nuevas mujeres, para nuestros nuevos relatos, y creo que ese destino, digamos, es el destino independiente, el destino de la independencia. Entonces, bueno, quería plantear esta cosa un poco extraña para que repensemos también esto que estamos tratando de pensar, que es el desde dónde empezar a narrarnos de otra manera, siendo verdaderamente independientes. Bueno, yo fui invitada a esta mesa, no para delirar tanto, sino para hablar un poco de lo que es mi propia experiencia en el cine, sobre todo con mi película de ficción, que se llama Nosilatiaj, la belleza. Yo soy de Salta, mi película fue filmada en Salta y en el Chaco salteño. Nosilatiaj significa la belleza en lengua wichí. Y bueno, vamos a ver primero un fragmentito de la película, que es la primera parte. Apatitsin atamache tatakaja ibat ihuyankatsin hapotela abuchinowa yamajonatsi tailuhi tajante tayote oko tauchacha tajante namu tayote ante oko no llame tauchar ante chatane juamlejo. Oyo tekuyela ule yehaliset yela. Le decía a los chavos que vengan a cambiarse. ¿Qué es? Un cocodrilo. Igual era el padre son. Un día cuando vuelvan yo no voy a estar. Y ya van a ver.
Bueno, Nosilatiaj, la belleza, se trata de la historia de un corte de pelo, que no es el que vimos recién, sino de otro corte de pelo. Y este corte de pelo que sufre el personaje de Yolanda, el personaje protagónico de la película, que es Wichi, que trabaja en esta casa de una patrona, en la cual ella es criada de la casa, no en una relación de trabajo formal, sino esa idea de la criada que participa de los quehaceres de la casa y es casi una especie de familiar más, pero nunca realmente un familiar más ni un trabajador. En esta casa, Yolanda sufre esta tremenda agresión física y simbólica que es el corte de su cabellera. Esta historia surge de una historia que me contó mi madre, que es antropóloga, que a ella a su vez se la contó otra mujer de una comunidad wichí, para narrar claramente cuándo es el momento donde ella se da cuenta de algo. Hay algo que verdaderamente le hace sentido, un sentido muy profundo, que la lleva a irse de esta casa y a volver a su comunidad. O sea, dejar de sufrir apresada acá por el ogro, ¿no? Ella decide, bajo ningún punto de vista, volver a trabajar en la cultura blanca, nunca más, y por eso cuenta este relato. Bueno, a mí me gusta pensar que en esta película está inscripta un poco esta tradición oral de mujeres narrando. Yolanda original le narra esta historia a mi madre me la narra a mí, y toda una cantidad de mujeres que hacemos la película junto con todos nuestros colegas, también hombres, narramos esta película para que siga haciendo sentido en esta tradición. Lo que me interesó de esta narración fue que esta anécdota pequeña y enorme a la vez permitía abrir un espacio de observación de nuestros vínculos con nosotros mismos y con el otro, con la otredad. Se trata de la historia de un desencuentro cultural que enfrenta en el universo de lo femenino, porque todos los personajes fundamentales de la película son mujeres. En ese universo de lo femenino se encuentran dos culturas y se enfrentan, la indígena y la blanca o la criolla. Yolanda tiene un idioma diferente y Sara, aunque vive con ella quizás desde hace mucho tiempo, yo creo que ni siquiera sabe que Yolanda habla un idioma diferente, que trae con ella una cantidad de saberes, una cantidad de sensaciones, una cantidad de vivencias, de sensorialidad y de riqueza cultural, que yo creo que en la casa criolla donde ella está instalada nadie lo sabe de alguna manera. Solo hay un pequeño personaje que es un niñito que está en la casa, que es el que vimos al principio de la película, de la parte criolla, que solo él se interesa un poco por las palabras como Nosilatiaj, ¿no? Las palabras wichí que tiene Yolanda muy guardadas, muy enterradas, muy ocultas. En el momento del trabajo con el guión, conversando con Isabel, una de las actrices de la película, que es la mujer que está al principio, que sería la abuela de Yolanda, Isabel es wichí, conversando con ella, pensábamos cómo se tendría que vestir Yolanda, ¿no? Algo muy pequeñito, ¿qué ropa usaría Yolanda? Y ella me dice, bueno, yo creo que la patrona la quiere, entonces seguramente le compra ropa para que ella no luzca como india, ¿no?
O sea, seguramente la patrona la normaliza, pero desde una especie de afecto, ¿no? Muy mal entendido, obviamente, que eso es lo que intentamos trabajar en la película. Isabel entonces me dice, la patrona no es mala, la patrona no entiende. En un punto, Isabel se ubica en esta cocina de un relato, se ubica en un lugar de comprensión de la tremenda ignorancia que tiene el mundo criollo y el mundo blanco acerca de la cultura. Y lo comprende o lo acepta de alguna manera, pero no lo acepta del todo. Por eso le interesa muchísimo narrar este relato, y por eso muchos de los integrantes de la comunidad wichí se interesaron desde el principio en narrar esta historia, en contar activamente este guión. Porque bueno, en definitiva lo que estábamos pensando todos juntos era que contar esta historia tenía que ver con denunciar la injusticia más cotidiana, la más pequeña, la más intrincada en las prácticas y en las palabras que pronunciamos a diario. Nosotros vivimos en Salta, que es un lugar que está atravesado por muchísimas culturas, y hay una idea siempre de normalidad. En Salta se habla mucho de qué es lo normal y qué no es lo normal, y como si hubiera una única manera de ser, cuando en realidad tenemos una provincia con una diversidad cultural impresionante. Tenemos por lo menos 9 etnias, si no son más, y tenemos por lo menos 7 idiomas diferentes que se hablan en la provincia y que están totalmente silenciados, pero vivos en sus ámbitos, ¿no? Pero no nos pensamos realmente como una sociedad pluricultural, más que cuando se utiliza la figura indígena folclorizada, ¿no? o pasada por los tamices de la Salta la linda, que es la Salta turística, pero no la Salta la verdaderamente bella, que es lo que intentamos abrir, el huequito que intentamos abrir en esta película para mirar, que es la belleza del pensamiento, ¿no? En cada lugar donde presentamos la película se reconocía claramente esta práctica de tener a una chica trabajando en una casa, como en esta situación de trabajo, no trabajo, y eso nos dimos cuenta, o sea, yo me di cuenta porque la película circuló por muchos lugares, que sobre todo en los lugares donde había personas latinas en el público, siempre había después una anécdota de, claro, yo en mi casa había una chica trabajando, que después era parte de la familia, era como mi tía, pero son estas situaciones laborales rarísimas, porque en realidad seguramente no se les paga, porque se les da alimento, techo, comida. En algunos otros países no se reconocía tanto, pero en general en todos nuestros países parecía algo que quizás no sucede en todas las casas ahora, pero es algo que nos resuena, que nos hace pensar que esto es una práctica que estamos arrastrando, una mala práctica que estamos arrastrando, yo creo que desde hace más de 200 años, y son de las prácticas en las que tenemos que reparar verdaderamente y terminarlas, digamos, ¿no? Abolirlas. En estos mismos públicos con los que hablábamos, por ejemplo, de este tipo de trabajo, a veces
surgía, otra cosa que podía notar, es que a veces surgía también la idea de que Rosemary II, que es la actriz que interpreta el personaje de Yolanda, muchas veces se confunde Rosemary con Yolanda. Rosemary, actriz, para hacer la película tuvo que cortarse el pelo. Y eso muchas veces en el público repercute de una manera extraña y nos pusimos a pensar por qué. Rosemary, cuando la primera vez que vio la película, miró y dijo, es otra chica, no soy yo. Entonces juntas nos pusimos a pensar que de eso se trataba, que eso era actuar, que ella no es Yolanda, ella está actuando, está interpretando a Yolanda. Cuando se la interpeló la primera vez que presentamos la película en un festival en Berlín, le preguntaron por primera vez a Rosemary qué había sentido ella al cortarse el pelo, y Rosemary dijo, yo soy actriz, y las actrices hacen eso, ¿no? También se caracterizan porque están trabajando, porque eligen trabajar, porque eligen narrar una historia. Entonces, bueno, lo que me daban ganas de reflexionar alrededor de eso es que los pueblos originarios, como Yolanda, como Rosemary y todas las personas, tienen derecho también a la representación, a trabajar en las narrativas, a trabajar en las historias, a hacer ficción y no ser solo siempre objeto de documental que muchas veces los observa desde afuera, tratando de dar esas perspectivas de realidad, sino que en esta idea de nuevas narrativas, creo que los pueblos originarios tienen el derecho de narrarse también, de formar parte de nuestra historia, de nuestras ficciones que nos narran, que nos presentan nuestras nuevas formas de mirarnos, nuestras nuevas formas de pensarnos. Creo que ese nuevo género que invitaba hoy a pensar también tiene que pensar en todas las nuevas maneras en todas las maneras de narrar que tienen nuestros pueblos indígenas. Creo que esa nueva mujer que podemos pensar como arquetípicamente como parte de un nuevo género debería nutrirse también de toda esta experiencia narrativa de todas nuestras mujeres, también en los pueblos indígenas, y que pensar esos nuevos lenguajes solo puede ser posible si abrimos un verdadero diálogo entre todos nuestros componentes de nuestro pueblo. Yo misma no podría haber hecho esta película si el diálogo con el pueblo huichí hubiera sido profundo, fluido, aquietado, trabajado en los tiempos que el diálogo se merece, y creo que todavía en nuestros pueblos, en nuestro país, necesitamos aquietar la vorágine occidental de nuestro diálogo, que muchas veces es excesivamente abrumador, y entender estos otros tiempos, estas otras narrativas, estos otros lenguajes, estas otras formas de pensamiento. Si abrimos verdaderamente ese diálogo, creo que vamos a entrar verdaderamente en un momento de verdadera independencia y de verdadera belleza. Bueno, muchas gracias. Gracias, Daniela. Ella nos ha hecho reflexionar acá sobre cuestiones tales como esa especie de guión que se arrastra en el cine hegemónico que se ha impuesto, que es el norteamericano.
donde hay un melodrama presentado de alguna forma y donde necesariamente tiene que pasar algo terrible cada 5 minutos. Este es un cine otro, como ustedes se habrán podido dar cuenta, un cine hecho por mujeres que necesariamente conlleva otra estética, otra narrativa y otra visualidad, por cierto, una bella fotografía, la de Daniela. Podría hablarse de un cine independiente y de un cine de autoras. Yo lo veo así, cine de autoras muy fuerte. Por otra parte, el propio contenido de la película, el hilo conductor de la película, además de la violencia que es de género, es también una violencia étnica contra alguien, en este caso el personaje principal, de una etnia, de la etnia Wichí. Trabajó determinadas estrategias, Daniela, en la película bien interesantes. Lo primero que veo es que lo hace con actrices que no eran actrices y así ella tal vez le hace un guiño, no sé si consciente o no, a toda la tradición neorrealista en el cine. Trabaja también en la lengua originaria de esas personas y estoy segura que el propio proceso de filmar la película ya fue una acción cultural para esa comunidad. También nos llama la atención, Daniela, acerca de la necesidad de que esos pueblos originarios construyan sus propias historias, tienen derecho a hacer esas ficciones, a trabajar sus propias narrativas. En ese sentido, existe un fuerte movimiento de mujeres cineastas indígenas. Es bien interesante, yo les invito a que visiten la página de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, que radica en La Habana, donde hay un espacio dedicado a esto, de manera que esto se viene trabajando con fuerza y por supuesto no sin escollo, pero ya ha emergido. Y también nos habla Daniela en su obra y en su exposición acerca de la importancia de respetar la pluriculturalidad y de respetar los valores que debe aportar cada una de estas culturas. Como han visto que ellas en esta mesa disciplinadamente se han atenido al tiempo, les queda un tiempo, 20 minutos, han sido muy moderadas para que dialoguen lo que tengan que decirse, que interrogarse unas a otras, que pienso que también es parte de este ejercicio. Así que... Yo acá tuve un cartel de 5 minutos. Así que, bueno, es verdad que se viene trabajando mucho la cuestión de las mujeres indígenas y los pueblos originarios también narrando sus propias historias. Un poco lo que yo vengo pensando es que verdaderamente creo que todos juntos deberíamos pensar en estas nuevas formas de narrar, porque muchas veces cuando se enseña cine en las escuelas, en la academia en general, en los cursitos de cine que una misma por ahí ha dado, se estructura siempre, y es muy peligroso estructurar el relato repitiendo formas de relato. No nos terminamos de dar cuenta hasta qué punto estamos tan colonizados por el relato, que creo que ahora no solo es buscar salir con una cámara, a trabajar, sino pensar fuertemente qué hacemos cuando narramos y cuáles pueden ser formas verdaderas de narración propia. Creo que los minutos que mostraba Catalina son impresionantes, porque son momentos donde esos relatos surgen en la realidad, que son relatos dramáticos,
que están surgiendo ahí, que los identificamos claramente y que entonces deberíamos pensar, si nosotros queremos hacer eso en la ficción, ¿qué serían los sistemas que vamos a aplicar? ¿Desde dónde nos vamos a parar para narrar si queremos narrar esos pequeños espacios? Bueno, la invitación es como a pensar eso, a pensar un poco las narrativas mucho más allá de las formas o los formatos, o si ponemos cosas que pensamos más latinoamericanas, sino como intrínsecamente en el lenguaje, digamos, a los que nos toca trabajar con ese lenguaje de manera consciente. Bueno, por ahí buscar que quizás necesitamos una nueva narrativa, inventarla, ponerle un nombre y poder definirla, no sé. Quizás no hace falta, pero por ahí está bueno pensarlo también. Ya nos han avisado que debemos ir cerrando. No fui yo, un otro. Entonces pienso que aquí había una mesa el primer día que se llamaba Con Mujeres se habrá de luchar, ¿no? Se habrá de contar, se habrá de luchar. Yo creo que con estas mujeres también se habrá de contar y se habrá de luchar. Cada una en lo suyo. Lo de ellas es esto, creo que son mujeres muy valiosas, muy talentosas, muy valientes, porque estoy segura que para llegar a hacer lo que han hecho han tenido que pasar muchísimo, probarse todos los días que ellas son buenas y que son capaces de hacerlo. Estoy segura de eso. Y pienso que, como se ha dicho en todo esto del cine hecho por mujeres, tienen un gran mérito, que lo acabamos de ver en las imágenes que proyectan, es que han hecho visible lo invisible. Así que muchas gracias. Muchas gracias a nuestras mujeres de la Patria Grande. Aprovecho para mencionar algunos mensajes que nos llegan con la etiqueta Nueva Independencia. La palabra es poder. Construye identidades, pasa por la vivencia, por las experiencias de cada uno. Eso es la nueva independencia, dice Saí Esteban. Emanuel Martínez, seamos nosotros, el pueblo, garantía activa de nuestra propia historia. Y Juan Grande es tucumano y dice, como gestor cultural independiente tucumano, reconozco el carácter imprescindible, necesario y maravilloso de este foro por la nueva independencia. Les cuento, vamos a hacer una pausa hasta las 4 de la tarde y ahí comienza Diálogo Abierto. Miguel Ángel Estrella, Cecilia Todd y Víctor Hugo Morales, y a partir de ahí las mesas que siguen para el cierre. Buenas tardes y muchas gracias. Les quiero convocar hoy a todos los argentinos a construir esta nueva independencia. No hemos hecho nada que no sea pelear por la primera y por la segunda independencia. Queridos jóvenes, no hay un milímetro a ceder, compañeros. Esta reflexión particular de lo que es la mujer, por qué se tiene que hacer esa distinción entre el cine de mujeres, el cine para mujeres. En Chile, al igual que en muchos países, existen festivales de cine dedicados exclusivamente para mujeres. Incluso hay algunos que tienen la distinción entre la mejor dirección y la mejor dirección femenina, como si fuese necesaria esa distinción en el fondo. Muchas veces entonces nos preocupamos más de quién realizó el plano, más que el poder creativo, el poder discursivo que pudiese tener el film. Es más importante el género. E inmediatamente, si la película tiene un rasgo femenino, pensamos inmediatamente, lo hizo una mujer. Y al contrario, si es muy masculina, pensamos, la hizo un hombre. Entonces la representación audiovisual se nos construye muchas veces como segregación de género en sí. El cine para mujeres, el cine por mujeres, ¿no debería ser simplemente cine? ¿Es acaso diferente por venir desde una mirada femenina? ¿Es acaso diferente incluso al premiarse, al seleccionarse en distintos festivales?
El documental entonces se nos presenta como una herramienta de reivindicación que tiene entre sus características el valor de develar situaciones poco visibles para la sociedad, invitándonos a reflexionar acerca de nuestra realidad, resignificándola y visibilizando incluso situaciones comunes que representan patrones sociales que presentan nuestra identidad. El plano que van a ver a continuación se enmarca dentro de un concurso de belleza para niñas de 1 a 8 años que se llama Miss Princesita, el cual se invita a niñas pequeñas a pelear por la corona, cuyo título ficticio las nombra princesas y misses por un día. El primer video, por favor. Ojo, mucho cuidado. En caso de transgredir estos roles, devienen entonces en malas mujeres. Mujeres muy malas que han de sufrir y de ser castigadas. Eso es una escena interminable que se repite a lo largo de toda la historia del cine, creo yo. Esas imágenes desbordan las pantallas, más aún desbordan las redes, en formas que pueden ser más sofisticadas y en otras ocasiones son recicladas, pero todas ellas sin excepción deben tributar hoy día a un superobjetivo, que es entretener y entretener para consumir. En este escenario que pudiera parecer sombrío, emergen voces y miradas discordantes que de una forma de narrar que necesariamente es otra, abren fisuras en esas construcciones patriarcales y pueden, desde su intencionalidad y su talento, desarticular esas normas y posibilitar espacios de diálogo para su desconstrucción. Una representación de esas voces y esas miradas están aquí presentes. Esta mesa también pudiera llamarse Mujeres detrás de la cámara, y más específicamente Mujeres latinoamericanas detrás de la cámara. A estos posicionamientos de ser mujeres y estar detrás y no delante de la cámara se llega por un largo camino, no siempre allanado. Este largo camino ya es un punto de partida para tratar el tema que hoy nos convoca. Entonces, estemos prestos para escuchar a estas creadoras que me acompañan, lo que tienen que decir acerca de su recorrido, de sus formas deviniendo en estereotipos que, unidos a su pertenencia a una etnia, a su condición socioeconómica y clasista, le han limitado el acceso a los más elementales derechos como persona y han contribuido a la injusta segmentación de nuestras sociedades. Es una contribución más, muy silenciada a veces. Hoy se nos presenta una vertiente de análisis de esta convergencia cultura y género desde una práctica cultural específica que es el cine. La cultura de hoy es eminentemente una cultura de la visualidad, visualidad que como nunca antes irrumpe en nuestro cotidiano. Nadie negaría el poder de la imagen acompañada de la palabra para configurar nuestros imaginarios, lo que ha devenido en una verdadera industria de la subjetivación. Nadie negaría el poder estandarizante de esa visualidad para difundir la ideología patriarcal, que es heredera del sexismo y que se ha adueñado de la imagen y de la gran pantalla en particular desde hace ya demasiado tiempo, para plagarla de representaciones que socializan el fundamento ideológico hegemónico a partir del cual se estructuran simbólicamente las relaciones de subordinación y discriminación de la mujer. Nos encontramos así con un universo de imágenes de la mujer que la minimizan o definitivamente la silencian,
que las reducen a simple objeto sexual, imágenes que le presentan como seres pasivos, que la circunscriben a los roles tradicionales y presión y de las representaciones de la mujer en su obra. Tienen la palabra. Por favor, Catalina. Muy buenos días. Primero que todo, agradecerles la oportunidad de poder estar acá. Para mí es de gran honor y felicidad poder compartir este panel con Daniela, con Tania y con María de Los Ángeles y poder representar también a mi país, que es Chile, en esto que es hablar de la mujer y su representación en el audiovisual. Bueno, como les comentaba, yo me llamo Catalina Alarcón, soy directora y productora de cine en Chile. Hoy me encuentro trabajando como productora general de la Fundación Documental Mapa Fílmico de un País, la cual tiene como objetivo contribuir a la memoria audiovisual de mi país y reflexionar en torno a imágenes, las cuales vamos subiendo a un sitio web que pueden visitar después, que se llama mafi.tv. En este sitio, y se los comento más que nada porque mi exposición va a ir en torno a 5 planos Mafi, vamos subiendo periódicamente microdocumentales que duran entre 1 minuto, 1 minuto y medio y que hablan de lo que nosotros creemos nos configura como chilenos, hablan de la identidad de país. Es un mapa que está en configuración día a día y que está en permanente construcción y cuyo sueño en el fondo es que en algún momento traspase las fronteras y, por qué no, exista un mapa fílmico de Argentina, un mapa fílmico de Ecuador, un mapa fílmico de Bolivia, etcétera, y que poco a poco vayamos mostrando nuestra Latinoamérica en distintas imágenes que nos configuren como latinos. Cuando fuimos invitados a este foro, nos vimos en la obligación de reflexionar en torno a la mujer, en torno a lo que significa, ya sea como creadora, como hablaba María de Los Ángeles, ya sea como figura a retratar, como mirada autoral. Entonces, antes de hablar de las distintas representaciones que hemos hecho nosotros como fundación, me hace pensar el por qué tenemos que hacer esta representación. Muchas gracias a todos y todas por su presencia para compartir este momento con nosotras y también muchas gracias a los organizadores de este evento por la posibilidad que se me ha dado de asistir al mismo en el papel de moderadora de esta mesa. Ese papel yo les decía a ellas que no me gusta mucho, yo no las voy a moderar porque yo de plano asumo que ellas van a ser muy moderadas hoy. Así que gracias a todos. Pienso que es de gran valor que un foro nacional y latinoamericano por una nueva independencia nos reúna para la discusión sobre cultura y género, porque se legitima así la necesidad de involucrar la problemática de género como un cambio cultural impostergable en cualquier esfuerzo emancipador en nuestra región, y así ha venido siendo. Entendidos desde una dimensión compleja, la cultura y el género se atraviesan, se constituyen y se interrogan mutuamente. La comprensión del género como construcción cultural, como forma aprendida de subjetivar la diferencia sexual, es premisa de todas las propuestas que aportan a la llamada perspectiva de género. Esta perspectiva, desde sus orígenes, violenta, reta a estos constructos culturales de lo femenino y lo masculino. Ayer en una de las mesas se hablaba de las etiquetas, y esto es una gran etiqueta que se nos ha impuesto. Los que por razones históricas, estos constructos, por razones históricas, estructurales, ideológicas, han sido muy excluyentes para la mujer,